gozo y vida, donde hallarás su corazón, transformará toda la familia. El día es hoy. Somos los brazos abiertos, hay esperanza y puro amor. Milagros están sucediendo, amamos la vida, amamos a Dios, comunidad vida. Iglesia, ¿están listos? Quiero compartirles un mensaje que Dios ha estado hablando mucho a mi vida y quiero compartirlo al tuyo, porque hemos estado aprendiendo en la iglesia acerca de las funciones que tenemos como iglesia. Y recordarán que hace tiempo Dios nos hablaba de 4 ejes fundamentales como iglesia. Número 1 tenía que ver con amar a Dios con todo. ¿Se acordarán? Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma. Después venía servir a Dios con todo, y hasta hace un par de semanas era honrar a Dios en todo. Y el cuarto punto, 4 base, es amar a las personas, amar a la gente. Pero no podré enseñar ni tampoco podremos aprender acerca de amar a la gente si primero no aprendemos a perdonar a las personas. Así es que inclina tu rostro, vamos a orar. Con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a decirle: Espíritu Santo, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón a escuchar tu voz. Esta mañana yo me presento delante de ti para pedirte que tu amor, tu gracia sea revelada a mi vida y que mi corazón esté dispuesto a escuchar, a entender y a obedecer tu palabra. Vamos, en esta mañana dile: Dios, te necesito que entres a mi corazón. Necesito urgentemente que deposites tu amor en mí. Necesito, Espíritu Santo, que me muestres, me reveles la verdad de tu Hijo Jesucristo, el amor del Padre, la comunión contigo, Espíritu Santo, y la gracia de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 22 versículo 36 dice lo siguiente. Dice: es Jesús diciéndole a los judíos, a sus discípulos, la forma más fácil, o mejor dicho, la forma en la que materializamos guardar los mandamientos que Él mismo estipuló, los preceptos que Él mismo dio. Y en Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, le preguntaron a Jesús. Y Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38: este es el primero y el gran mandamiento. Y en el 39 suma a este mandamiento otro, y al final dice: y en estos dos se resume toda la ley y los profetas. Versículo 39 dice: y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y quiero iniciar con esta pregunta que me gustaría que te hagas, tal como yo me la hice hace un par de semanas atrás. ¿Qué pasaría si con nosotros Dios no fuera amoroso? ¿Qué pasaría si Dios hacia nuestras vidas no mostrara su amor hacia nosotros, hacia nuestra familia? Y yo te puedo contestar un poquito acerca de mí. Si Dios no mostrara su amor conmigo, creo que no estaría aquí predicando. Creo que no estaría teniendo la vida de paz, de plenitud y gozo que en medio de las circunstancias abunda en mí.
En mi familia creo que no seríamos la familia que somos, y quizá no tendría los hijos que tengo, no tendría la estabilidad que Dios me ha dado. Creo que todo esto que soy y tengo es el resultado de que el amor de Dios se ha manifestado y se ha presentado a nuestras vidas. Así es que quiero que te imagines esto. Por un momento piensa, ¿cómo sería tu vida si el amor de Dios no se hubiera revelado a tu persona? Quizá algunos dirían, estaría divorciado, estaría enfermo, estaría muerto, estaría alejado de Dios. Hay tantas cosas negativas que suceden en nuestras vidas cuando el amor de Dios no nos ha sido revelado por medio del Espíritu. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque la Biblia me enseña que Dios ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero pocos deciden conocer a este amor a través de la aceptación de Jesús y la revelación del Espíritu Santo. Y si tú estás acá, es porque Dios se te reveló. El amor de Dios se mostró a tu vida. Y vuelvo a lo que hace ratito preguntaba, pero ahora un poquito diferente. ¿Qué pasaría si Dios no hubiera ofrecido su Hijo Jesús en sacrificio por mi vida, por tu vida? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera tomado el lugar que tomó en la cruz del Calvario para rescatarnos? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no viene a la tierra? Y en conclusión sería, tendríamos una vida completamente destrozada, completamente separada y muerta. Estaríamos separados de Dios. Ahora, todos sabemos que Jesús subió a la cruz por nuestros pecados. Todos sabemos que Jesús tomó en su cuerpo la maldición, la maldad, el pecado. Pero muy pocos han hecho de esa verdad y esa realidad un diario vivir. Muchos, o mejor dicho, pocos de nosotros, nuestras vidas no han logrado quizá comprender ese cambio que requiere nuestro corazón, si tan solo pudiéramos entender ese sacrificio tan grande. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque Mateo capítulo 18 versículo 21 nos menciona lo siguiente. Llega Pedro con Jesús y Pedro le lanza una pregunta a Jesús un poco incómoda para él, no para Jesús, para él. Y tratando de chispar ciertas cuestiones emocionales, trataba de buscar una respuesta en Jesús para que le pudiera dar una libertad o un tipo de libertinaje con respecto a un asunto muy difícil. Se acerca a Pedro y le dice en Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca o que me ofende? ¿Hasta 7? Él mismo responde. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, si nos vamos un poco matemáticos y lo aterrizamos a una realidad, 7 por 7, 49, 490 veces todos los días tenemos que perdonar a nuestro hermano. Ahora, si nos vamos a un plano espiritual, se dice que esta multiplicación es infinita. No hay un número preciso para poder perdonar. Es decir, todo el tiempo nuestra actitud hacia nuestros hermanos tiene que ser completamente en el perdón hacia ellos con respecto a lo que me hacen, dicen. Y Jesús lo dice de esta forma a través de esta parábola. En el versículo 23 Jesús dice esto: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Más o menos, si lo aterrizamos a la moneda de hoy, serían 100 millones de pesos. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, lo equivalente a 20,000 pesos. Es decir, este hombre al cual su señor le está perdonando una deuda de 100 millones, se enfrenta con otro consiervo al cual le debía 20,000 pesos. No hay punto de comparación, no hay una medida en la que se pueda hasta cierto punto igualar la deuda. Uno debe 100 millones y el otro 20,000 pesos. Pero este siervo
siervo al cual se le perdonó una deuda millonaria, dice la Biblia, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, mi siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo la tuve hacia ti? Versículo 34, Jesús dice esto: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y Jesús termina diciendo: así mi Padre Celestial hará con todos ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos que les han ofendido. Así hará también mi Padre Celestial con todos ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Jesús estaba diciendo: mi Padre les perdonó todo, absolutamente todo lo malo y pecador que eran. Y ustedes toman la misma postura como ese siervo mala onda al cual se le perdonó todo. Ustedes toman la misma actitud si no perdonan a sus hermanos las ofensas que les hacen contra ustedes. Jesús lo está diciendo: no pueden tomar la postura de ese siervo malvado, porque ese siervo malvado fue perdonado de una cantidad extraordinaria, pero al no perdonar la pequeña deuda que otro tiene con él o que otro tiene con ustedes, terminan convirtiéndose como el siervo malvado. Y Efesios capítulo 4 versículo 32 dice Pablo: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ahora, todo lo que la Biblia me enseña, todo lo que la Biblia me dice, lo hace con la única y sencilla razón de que mi vida pueda agradar a Dios, pero al mismo tiempo de que yo pueda vivir una vida en plenitud, en paz, en gozo. Y la Biblia me enseña que si yo quiero experimentar esa paz, esa libertad, no va a ser de otra forma que no sea perdonar a la gente que me ofende, perdonar a aquellos que me causan dolor, perdonar a aquellos que me causan algún tipo de herida. Y la pregunta sería: pastor, entonces ¿a quién debo perdonar? Pastor, ¿a quién debo perdonar? Y quiero hacer tres sectores o personas a los cuales Dios demandará esta mañana que perdonemos. Número uno, a los otros. ¿A quiénes? A los otros. ¿Quiénes son los otros? Son todos aquellos que en algún momento de nuestra vida nos lastimaron, nos ofendieron, tanto en el pasado como quizá hoy en día en el presente. El perdonar a una persona que me ofendió, que dañó mi corazón, que dañó mi vida, es el antídoto perfecto contra la amargura, el resentimiento, contra el pecado. Ahora, para ser un poquito más específico, ¿quiénes son los otros? Y te voy a mencionar algunos nombres que tienen que ver con los otros. Número uno: papá, mamá, hermano, hermana, esposo, esposa, hijos, abuelos, primos, tíos, amigos, compañeros, jefes, etcétera. Todas aquellas personas que en algún punto de nuestra vida tuvieron un contacto con nosotros y quizá tristemente ese contacto lastimó relaciones, lastimó el corazón, lastimó mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma. Las heridas a causa del daño que nos hacen puede desatar en nosotros un corazón dañado, un alma dañada, y se ve reflejado en mi rostro, en mis acciones, en mis palabras. Es decir, toda actitud
pecaminosa en contra nuestra desata una herida en nuestro corazón, y esta herida se ve manifestada en mis acciones, mis decisiones, mi rostro, mi vida. Todo parece que gira en pos de aquello que me está causando daño, y hacemos de él o de eso hasta cierto punto un ídolo. Se entroniza en nuestro corazón, se mete a nuestra vida, se mete a nuestro corazón, que difícilmente nos cuesta trabajo ser felices, ser plenos, ser libres, porque eso que me hicieron, él que me lastimó, ella que me dijo, está causando una herida, provocando un corazón dolido. Y Dios quiere que seamos libres. Pero también, ¿a quién debo perdonar? En segundo lugar, quiero mencionar a mí mismo, a ti mismo. La persona que más trabajo nos cuesta perdonar, ¿quién es? Nosotros mismos. Nos cuesta trabajo perdonarnos porque decimos frases como estas: si no me hubiera casado con él o con ella, si hubiera estudiado esta carrera, si no hubiera dejado el trabajo, si me hubiera preparado más, si me hubiera defendido, si hubiera sacado las garras, si hubiera tan solo aguantado más, si no me hubiera rendido. Y todo eso muestra que nosotros tenemos un problema con nosotros mismos y nos cuesta trabajo perdonarnos. Si no hubiera cometido este error, si no hubiera cometido esa falla, si no hubiera ido para allá, si no hubiera dicho esto, si no hubiera cometido esto, si no hubiera tomado. Y constantemente nuestros reproches contra nosotros mismos. Y ese tú mismo, yo mismo, también es el otro. Es el otro. Te ves con cierto coraje, recelo, ira, enojo, menosprecio. Tú mismo te das menos valor, menos precio, cuanto más los demás. Pero también quiero hablar de una tercera persona que también nos ha lastimado tanto, nos ha causado tanto daño. La primera tiene que ver con los otros, la familia, amigos, conocidos. La segunda tiene que ver con uno mismo. Y la tercera tiene que ver con una institución. Llámese empresa, banco, escuela, iglesia o gobierno. Nos resentimos con instituciones, odiamos las instituciones. Yo tengo que abrir mi corazón para poder seguir hablando del tema, pero yo muchos años odié el gobierno mexicano, odié al presidente Enrique Peña Nieto, y ahora pareciera que estaba odiando a AMLO. Y de broma en broma decía: me arrepiento de mis pecados, como de haber votado por él. Y me di cuenta que entre mis palabras hay odio, hay resentimiento contra una estructura de gobierno llamado AMLO. Me di cuenta que odiaba al secretario de Hacienda. Me di cuenta que Luis Videgaray lo traía entre ceja y ceja. Me di cuenta que Enrique Peña Nieto, que a todo el PRI, PAN, PRD, Morena, a todos los odiaba. Las instituciones a las cuales yo de verdad hasta a través de mis redes sociales les tiraba con todo. Me di cuenta que odiaba a las instituciones. No solo eso, sino también descubrí que odiaba a los bancos, porque me cobran más de intereses, porque me robaron, porque me hicieron fraude, porque me cobraron más de lo que debía, porque me dijo Banco Azteca: lléveselo y va pagando poquito a poquito. Y después me di cuenta que pagué el doble y dije: ay, estos desgraciados. Coppel, que me vienen a tocar, y ya no quiero ver ese color amarillo, lo odio. Veo la camioneta de Coppel y me escondo. Y te das cuenta que esas instituciones se han convertido en alguien a quien odiar. Quizá un banco te robó, te estafó. Quizá un banco te prometió algo y después te dejó embaucado con una deuda y odias a la institución. O quizá puede ser la escuela. Yo recuerdo que siendo niño odiaba la escuela, porque en la escuela me hacían bullying, me decían el feo, el chaparro, el negro, o sea, nada les caía en mí. Yo me sentía como las pasas en el arroz con leche. Que no, y las sacas, ¿no? Yo no sé por qué le ponen pasas. A nadie nos gustan las pasas, a nadie. ¿Para qué le ponen pasas?
Ya el profe Paul le digo, tráigame mi granola, pero sin pasas, sin pasas. Entonces odié la escuela, dije, es que ahí me dijeron, luego pasé a la secundaria y odiaba la secundaria. Después me fui al bachiller, odiaba el bachiller. Después me fui a la universidad y odiaba la universidad porque habían causado tanto daño en mí que odiaba la universidad. Pero después me di cuenta que también odiaba la iglesia. ¿Cómo la iglesia? Sí, la iglesia. Porque desde chico quizá sentí el reproche, el rechazo. Odié la iglesia muchas veces porque dije, es que ¿por qué no hacen esto? Es ¿por qué me tratan así? Y empecé hasta cierto punto a rechazar y menospreciar esa institución llamada iglesia. Y yo decía, ¿cómo es posible que no hagan esto? Se supone que para eso están. Y me di cuenta que entre mi queja había ciertos tintes de reproche y resentimiento. Hace unas semanas yo supe de un caso de una familia y que yo digo, ¿y para qué me meto si ni es mi familia? Es ni mi rollo. Pero yo le decía, ay, es que ¿por qué no dicen esto? Es ¿por qué se calla la iglesia? Esto es ¿por qué no se mete el liderazgo? Y me di cuenta que odiaba la iglesia porque me lastimó tanto. Y Dios me decía, tienes que perdonar. Tienes que perdonar a las personas que están alrededor de ti. Tienes que perdonarte tú mismo y tienes que perdonar las instituciones. Porque la gran mayoría de las personas hemos sido fuertemente lastimados por las instituciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando no perdono? Cuando no perdono, yo decido casarme con una herida. ¿Cuántos se han casado con una herida? Ni levantan la mano. Es que pastor, mi herida está aquí al lado. Quiero que pase mi herida. Pásale, herida. Pau, ¿me apoyas? Cuando yo no perdono, yo decido casarme, unirme con mi herida. Y él es mi herida. Entonces, yo quiero ir de vacaciones. ¿Y qué creen que pasa? Mi herida se va conmigo. Sigue mi herida. Y constantemente yo quiero ser libre, pero yo traigo algo que me causa daño. Entonces yo puedo estar en la mejor playa de México y en el hotel y me acuerdo de mi herida. Y donde yo voy, mi herida va el otro. A este ponle el nombre suegra, suegro, padre, madre. Ponle Coppel, Banco Azteca, ponle iglesia, ponle Comunidad Vida quizá. Ponle aquello que ha causado herida. Entonces viene el enemigo y yo sé quién me lastimó, pero después de tanto tiempo me acostumbré a mi herida, que ahora viene el enemigo. ¿Y qué creen que hace el enemigo? Con esa herida, falta de perdón, me ata más. Entonces, por donde yo quiera ir, ya vivo atado. Entonces mi herida va a donde yo voy. Y no solo eso, sino que vivo atado. No puedo saltar, no puedo adorar, no puedo hincarme, no puedo disfrutar la vida, no puedo, porque hay algo que me ata, llamada falta de perdón, herida. Es ese banco, ese papá, esa mamá, ese hermano, ese tío, esa iglesia. ¿Cuántos en una iglesia llegó el hermano y nos dijo: hermano, ¿no quiere participar en un proyecto? Y yo dije: sí, claro. ¿Qué tengo que hacer? Traiga 24,000. Ah, claro. Y después usted va a recibir 48. Y yo fui, me endeudé, me endrogué, porque creí en el hermano. ¿Cómo? Es el líder, es la iglesia. Y metí mis ahorros. Y después me di cuenta que él recibió y yo no. Y qué difícil es perdonar a esa gente. Pero es que va a la iglesia, pero es que es hermano. Sí, pero tú decidiste, tristemente,
unirte con una herida. Y la única forma en la que yo puedo ser libre es perdonando. Y cuando yo perdono, se van cayendo las cadenas, se van cayendo las cadenas, y yo le digo a la herida: ya no más en mi vida, quiero ser libre. Y tú puedes decir: pero es que no se merecen mi perdón, pero es que no se merecen mi perdón. Y yo te voy a decir: tienes razón, no se lo merecen, pero tú sí mereces ser feliz, tú sí mereces tener lejos la herida, tú sí mereces estar en paz, tú sí mereces estar en completa plenitud y libertad. Tú sí lo mereces. Pero es que, pastor, usted no sabe el daño que me hicieron. Quizá no, quizá sí, pero lo que sí estoy seguro es que tú mereces ser libre de cualquier herida, de cualquier daño. Tú sí mereces sonreír, disfrutar la vida. Entonces ya no se trata por él o por ella, se trata por mí, se trata de mí. Así es que quiero animarte en esta. Gracias, chicos. Quiero animarte en esta mañana que tomes la decisión de perdonar a los otros. A los otros. ¿Por qué nos herimos? Porque exigimos mucho. Yo aprendí a no esperar nada de nadie y agradecer y valorar lo poco o mucho que me llega. ¿Por qué nos herimos, pastor? Te voy a decir por qué te lastimas. Porque esperas mucho, porque exiges mucho, porque piensas y crees tener derechos, y cuando no llegan eso que tú mereces o crees merecer, o esos derechos que mereces tener, cuando no llegan, te lastimas, te ofendes. ¿Y qué hacen las heridas, pastor? Número 1, te atan para no ser feliz. Número 2, te separan de una relación íntima con Dios. Número 3, no puedes adorar, alabar, disfrutar la vida porque hay alguien que te está atando. Entre más sano estés, más resistente tu corazón a ser lastimado. Entre más fortalecido estés, menos propenso a ser dañado por una herida. ¿Cómo puedo sanar una herida, pastor? Y aquí préstame toda la atención. Número 1 y único: perdonando a quien te ofendió. ¿Cómo puedo sanar esta herida? Perdonando. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es fácil? No es fácil. Es como, ¿has escuchado esta frase que dice: el hambre es canija, pero más el que se la aguanta? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ojalá se aprendieran así los textos. El hambre es canija, pero más el que se la aguanta. En pocas palabras diría, o en otras palabras diría: la herida es tan dolorosa, pero el no perdonar es aún más doloroso. La herida en sí es dolorosa, pero el no perdonar es aún más doloroso. Hay 5 etapas en el dolor, 5. Y hoy, domingo, te voy a regalar una sexta. Número 1, primera etapa en el dolor a causa de una herida: la negación. No, a mí no me puede estar pasando esto. No creo. No me puede estar. No creo que me haya traicionado. No, a mí es la negación. La segunda etapa es el resentimiento. ¿Cómo a mí me pasó? ¿Cómo a mí me lo hicieron? ¿Cómo es que a mí me lastimaron? El resentimiento, el coraje, la ira. La tercera etapa es esconder el dolor. No, ya estoy bien. Sí, ya lo perdoné al desgraciado que se pudre en el infierno. Ya lo perdoné. No le deseo nada. Es como una niña, ¿no? O una señorita que decía: yo no le deseo nada mal a nadie. Solo lo único que pido es que mi negocio prospere. ¿Cuál es su negocio? Una funeraria. La tercera cosa es esconderlo. No, yo estoy bien. No, yo ya estoy bien. Yo me acuerdo que tengo unos amigos que amo mucho y que hace muchos años me externaban cierto resentimiento que tenía con cierta organización, por no decir iglesia.
Dice, no, ya estoy bien, no, ya estoy bien, no, ya los, eso es de niños. Y yo estaba en esa etapa, escondía el dolor, pero sí estaba dolido. La cuarta etapa es la tristeza, es la depresión. Es decir, sí, la neta es que por fuera río, pero por dentro me estoy muriendo del dolor. La quinta etapa es la aceptación. Uno aprende a vivir con eso. Bueno, sí, me engañaron, sí, me traicionaron, sí, me dejaron, sí, se fue papá, mamá, sí, pero todos hemos sufrido, ¿no? Y uno corre el riesgo de quedarse en esa etapa, aceptar el dolor en lugar de enfrentar el dolor. ¿Cómo enfrento el dolor, pastor? Sencillísimo, pero al mismo tiempo tan difícil. ¿Quieres saber cómo? Con la consolación de Cristo Jesús. Dice la Biblia en 2 de Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están atribulados, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones, así también en nosotros abunda la consolación de Cristo. ¿Por qué me pasó esto a mí, pastor? Porque creo que Dios quería abrazarte, besarte, amarte, consolarte. Dios no es de esos que dice, ya perdona, hasta parece que no lo ha superado. Yo he sido así con algunas ovejas. Ya chale, supéralo, perdónalo. Yo creo que me dirán, sí, como a usted no le pasó eso. Mira, yo tuve un problema en la iglesia donde asistía. Y la gente me señalaba y me dice, es que no has perdonado. Y digo, desgraciado, pasa por lo que yo pasé. Y me enojaba. Y yo, esto es lo que me encanta de Dios, que Dios nunca me señaló, que nunca me dijo inmaduro, pecado. No. Me decía, a ver, venga con papá, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y yo abría mi corazón. Le dije, es que me trataron así, me corrieron, me trataron mal. Venga, quiero consolarte. O sea, es lo fascinante de Dios, que no te recrimina, no te champa, no te corre, no te juzga. Dice Pablo, somos atribulados para ser consolados. Entonces Dios no viene como el juez castigador que dice, perdona, porque si no te vas a pudrir en él. No. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Es que me trataron así. Venga con papá. Y yo podía sentir esa consolación. Y ya que estaba fortalecido en Dios, me decía, ahora sí, mi hijo, hay que perdonar, pero es que no quiero. Venga, yo te ayudo. Pero es que no quiero, es que no se merece. Y yo me acuerdo que una noche dije, es que no se merecen mi perdón. Y me dijo, tú no mereces estar así. Tú mereces disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Entonces desde ahí saqué esa frase: quizás no merecen tu perdón, pero tú sí mereces disfrutar la vida. Tú sí mereces pasar el resto de tus días sonriendo. Tú sí mereces pasar el resto de tus días disfrutando la vida. Es que me han lastimado tanto. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que me han lastimado tanto. Yo le dije, ya no le sumes más dolor al que ya traes. Vamos a perdonar. Pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Claro que lo sé. Y aún más, Jesús. Fíjate que un día mi mamá estaba en su tiempo de oración, en su tiempo devocional. Ustedes saben que mi mamá, junto con mi papá, le mataron una hija. Y mi mamá en una oración dijo, es que nadie me entiende. Me hicieron tanto daño que nadie me entiende. Y ella pudo escuchar la voz del Padre decir, yo te entiendo. No me entiendes, yo te entiendo. Porque a mí también me mataron un hijo. A mí también me asesinaron un hijo. Claro que entiendo tu dolor. Y si tuvieras que decirle, Jesús, es que no me entiendes, Jesús, me lastimaron tanto, Él te diría, sí te entiendo, porque a mí me golpearon, me laceraron, me agarraron a palos, me pusieron una corona de espinas. Claro que entiendo tu dolor, pero venga, hay que perdonar. Vamos a perdonar. Dios me decía, dile a mi iglesia que no podrá amar a la gente si primero no perdona a la gente.
No podremos amar a la gente si primero no perdonamos a la gente. ¿Y qué es perdonar? Es un acto de obediencia. Decido perdonar aunque no me pidan perdón. Hasta que venga y me pida perdón. Por ahí escuché una frase que me gustó mucho que dice: odiar a una persona es tragarte el veneno tú y esperar que esa o ese se muera. Perdonar es un acto de voluntad, es un acto de obediencia. Es decirle, yo decido perdonar a esa institución, a esa iglesia, a ese pastor, a ese líder. Decido perdonar a mi papá, a mi mamá. Decido perdonar a mi hijo que me abandonó. Yo decido perdonar. Perdonar es ser un buen cristiano. Cuando perdonamos nos parecemos a Jesús, ¿sabías? Si hay algo en lo que nos parecemos a Cristo, es cuando perdonamos. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos, tal como cuando la herida se fue, me liberé. Además de que el perdón es el remedio en contra de la amargura y el resentimiento. Y el resentimiento causa, además de un dolor en el corazón, enfermedades. Y por último, yo siempre dije, Dios, tú eres muy mala onda. Yo siempre dije, porque en la iglesia donde crecí o donde fui formado, me obligaban a estar con alguien que me había lastimado. Y me decían, me señalaban, entonces no has perdonado. Y yo decía, es que sí, ya perdoné, pero la veo y ay, otra vez se me revuelve el estómago. Y yo hasta llegaba a decir, qué mala onda eres, Dios. Y descubrí algo, que fui libre. Y es, perdonar no es necesariamente convivir. Perdonar no es necesariamente convivir. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que muchas veces el dolor fue tan grande que lo más saludable en algunas veces es mantener una distancia. Yo les aconsejo siempre a mis ovejas, ustedes, perdonar no es convivir. Cuando yo entendí eso, fui libre. Y a mí siempre me enseñan, es que si no estás con él, no has perdonado. Es que si no estás ahí, es que no has perdonado. Y yo decía, sí, ya lo perdoné, pero cuesta trabajo. Hasta que Dios me dijo, perdonar no es convivir necesariamente. Muchas veces la restauración se da cuando uno está separado. Hay casos, maltratos, abusos, violaciones, que uno tiene que mantener una distancia saludable. Pero hay otros donde Dios restaura las relaciones. En ambos Dios está en medio del asunto, y en ambos, porque al final el tratamiento es diferente para todos. Para unos, yo he visto testimonios donde el padre de un hijo asesinado convive y casi adopta como hijo a aquel que asesinó a su hijo, y gloria a Dios. Pero también he visto casos como el caso de mi padre, que cuando agarraron a quien asesinó a mi hermana, mi padre dijo, yo lo perdono, pero no lo veo. Y el juez le dijo, tiene que verlo para que lo caree. Y dijo, yo no quiero verlo, me lastimó tanto que yo no quiero verlo. El juez se conmovió a misericordia y dijo, está bien, tras una ventana donde él no lo va a ver, usted un segundo, dos, sí es él. Porque perdonar no muchas veces será convivir. Y eso es lo más saludable de un corazón tan lastimado. Sí te perdono, pero la distancia está excelente. No te sientas mal, no te condeno, ni te obligo, ni te culpo. Sé libre. Sé libre. Porque muchos nos hacen creer y pensar que si ya perdoné, entonces tengo que convivir. No siempre es así. No siempre es así. Pero hay situaciones en las cuales Dios te va a decir, doblega tu orgullo, doblega tu ego, pídele a Dios cuál es cuál y asume cada una. Y quiero concluir con esto. ¿Qué me impide perdonar?
Número 1, el egoísmo. El fingir perdón. 2, el no tener amor. Mi orgullo, el deseo de venganza. Fortalezas mentales que hemos creído como verdad. Por ejemplo, te doy uno: ojo por ojo, diente por diente. Me hizo, le hago. Eso me impide perdonar. Y que me encanta, que parece que es un estandarte en muchos cristianos. La Biblia dice: hay que ser mansos, no mensos. No, sí, pastor, hay que ser mansos, no mensos. Eso impide perdonar. Y por último, pensar que lo que me hicieron es muy grave y que nadie ha sufrido tanto como yo. Tienes que entender que todos hemos sufrido, todos. Pero hay algo que he aprendido estos años: que perdonar no radica necesariamente en tus fuerzas. No puedes tú. Necesitas del perdón de Dios en ti para perdonar a otros. No puedes tú, pero necesitas del perdón de Dios para perdonar a otros. No podrás dar algo que no tienes. Así es que quiero pedirte que te pongas de pie. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Quién más? ¿Quién más nos visita por primera vez? Por primera vez vienen a nosotros. Los podemos dejar. Y terminando, acompañan a un precioso matrimonio. Perdonar no va a ser fácil. Nunca ha sido fácil. Quizás son de las cosas que más trabajo le cuestan a una persona. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Espíritu Santo, revélanos las personas que tanto daño nos han hecho. Revélanos ese papá abusador. Hay algunos que ustedes dicen: es que a mí nadie me enseñó a ser hombre, porque mi papá me abandonó, me dejó. Hay algunos que tienen que perdonar a su mamá, que quizá se fue tras alguien más, y dices: es que a mí nadie me enseñó a ser mujer. Tuve que enfrentar la vida sola. Me maltrataban, me pegaban, y yo decía: ¿dónde está mi mamá? Algunos quizá tengan que perdonar a su esposo. Pues que ¿por qué no me defendió? ¿Por qué prefirió más a su papá, a su mamá, a su familia que a mí? Yo era la única indefensa. ¿Y por qué no me defendió? Vamos a perdonar. Quizá tengas que perdonar a tu esposa porque te rechazó, porque se negó, y cerraste tu corazón. Dijiste: ¿por qué? Quizá tengas que perdonar a tu esposa porque parece que prefiere más a los hijos que a ti. Quizá tengas que perdonar a ese pastor, a ese líder. Quizá tengas que perdonar a esa iglesia, a esa institución. Es que me robó, me engañó, me mintió. Yo le di mi dinero, confié en él, en ella, y sabía que no tenía para comer. Y a pesar de eso no me pagó. Vamos a perdonar. ¿Será fácil? Nunca va a ser fácil. Quizá tengas que perdonar a tu hijo, a tu hija. Es que es muy mal agradecida mi hija, mi hijo. No le basta lo que le doy, siempre quiere lo que tiene fulanito, sultanita, y eso nos lastima. Vamos a perdonar. Quizá tengas que perdonar a ese hombre o esa mujer que jugó con tus sentimientos, tus emociones, y que dijiste: yo era feliz, pero llegó él, llegó ella. Vamos, quizá tengas que perdonarte a ti mismo, decir: es que yo cometí tantos errores, tantas fallas. Quizá tengas que perdonar a tu suegro, a tu suegra. Quizá me tengas que perdonar a mí como tu pastor, a esta iglesia que te lastimó tanto, y puedes decir: es que no cubrieron mis necesidades. Yo fui a la iglesia esperando hablar con el pastor o con alguien, y parece que tenía alguien más, o había otras cosas más importantes que yo.
Vamos a perdonar. Vamos a perdonar. No será fácil, pero será la única forma en la que vas a ser libre. Quizá tengas que perdonar a ese que abusó de ti. Y quizá digas: yo era una niña, un niño. ¿Por qué no estaba papá, mamá para defenderme? ¿Por qué me dejaron solo, sola? Vamos a perdonar. Si bien nunca será fácil perdonar, pero será lo único que nos va a dar libertad. Espíritu Santo, revélales a esas personas que tienen que perdonar. Revélales a esas personas que tienen que perdonar. Quizás un líder que los obligó a algo. Vamos a perdonar. Dile: yo perdono a esta persona, yo perdono, yo perdono. Vamos, 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 vamos a perdonar. Es un tiempo de Dios extraordinario para decirle: aquí está mi herida, Dios, me lastimó tanto. Vamos, dile: es que me lastimó tanto, Dios, me lastimó tanto aquí el corazón. Vamos, vamos, dile: me lastimó tanto. Es válido decirle a Dios: me dolió, me lastimó, ese abandono, esa mentira, ese engaño, me lastimaron tanto. Vamos a perdonar. Vamos, 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 dile. Menciónalos. Si estás tú ahí, Jesús está frente a ti y te dice: entrégamelo, entrégamelo. Ya no sufras más, ya no sufras más. Vamos, dile: entrégamelo. Llévanos, llévanos, Señor, llévanos. Vamos a perdonar. Vamos, 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 dile: yo pongo delante de ti esta persona que me lastimó, que me ofendió. Espíritu Santo, revélales las heridas que causaron en sus corazones. Revela las personas que les lastimaron para perdonar. Revélasele esos otros que tienen nombre y apellido. Revélaselos. Revélale esas instituciones que les dañaron, que les lastimaron, que les ofendieron. Hoy nos tomamos de tu mano. Hoy nos tomamos de tu mano. Hoy nos tomamos de tu mano. Nos tomamos de tu mano. Ahora quiero pedirte que lleves tu mano derecha al corazón y di conmigo: Señor Jesús. Vamos, dilo: Señor Jesús, perdóname por no perdonar. Ayúdame esta mañana. Ayúdanos esta mañana a perdonar a aquellos que nos ofendió, a perdonar a aquellos que nos lastimaron, nos dañaron. Ayúdanos a perdonar a esos otros que causaron tanto dolor en mi corazón. Ayúdanos a perdonar esa infidelidad, esa traición, ese menosprecio, ese engaño. Ayúdame a perdonar ese menosprecio, ese rechazo, esa indiferencia. Ayúdame a perdonar aquellas acciones que me hicieron sentir tan mal. Ayúdame a perdonar a esos amigos, compañeros, jefes que me han maltratado porque saben que tengo una necesidad y tengo que llevar pan a mi casa y me maltratan chantajeándome con el trabajo. Perdóname por no perdonarlos. Ayúdame a perdonar a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mis hermanos en la fe. Ayúdame a perdonar ese pastor, ese líder, esa organización, ese banco, esa institución. Ayúdame a perdonar a ellos, a esos otros. Y por último, ayúdame a perdonarme a mí mismo. Tantos errores cometidos, tantas fallas. Yo mismo me he dicho que soy un torpe, un burro, un bruto. Yo mismo me he dicho: te mereces eso porque eres un torpe. Yo en esta tarde me perdono
y rompo con esas ataduras y ligaduras que quieren cautivar mi corazón, mi alma, mi mente. Hoy suelto y perdono a todos aquellos que me lastimaron. Permítenos amarlos, permíteme bendecirlos, permíteme, Jesús, mostrar tu gracia, tu amor y tu verdad a ellos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos darle un aplauso a Dios. Wow. Esta es una pequeña cápsula de lo que hacemos en el encuentro. Tantas cosas que arreglamos en el corazón en esos encuentros. Y quiero animarte que el próximo año no te pierdas y deja que Dios restaure, sane. Pero esto nos va a ayudar a amar a la gente, nos va a ayudar a bendecir a la gente. Quiero pedirle a los que nos visitan por primera vez si pueden acompañar a George y Arle. Ahí está George y Arle.